cuando queráis. Hola, pues no, todavía no. ¿Sí? Hola, sí, ahora sí. Bueno, os voy a dar las gracias a todos los que estáis aquí esta tarde por haber venido a escucharnos hablar de este tema que la gente se está olvidando y que interesa a poquito, la verdad, cuando realmente debería estar el país entero volcado, excavando cada rincón hasta sacar el último que se pudiera, pero esa no es la realidad. La realidad es que este tema cada vez interesa a menos gente, incluso a descendientes de represaliados que no le está interesando nada. Bueno, me presento, yo me llamo Priscila López, soy de aquí de Granada, soy de un pueblo que se llama de Fonta, un pueblecillo muy pequeño, no lo conocéis, en los Montes Orientales. Yo soy la más pequeña de 6 hermanas. Cuando yo nací, mi padre nació en 1933, en plena república, era el hijo de un hombre que se acababa de separar de su mujer. Con la república, el tema del divorcio, pues mi abuelo rápidamente dejó a su mujer y se encontró con mi abuela, que mi abuela tenía 9 años menos que él, era una muchacha que tenía 20 años, era muy resuelta, y pues de esa unión nació mi padre. Entonces, perdón, os voy a contar por qué he escrito este libro. Yo este libro lo escribí durante la pandemia. El tema de escribir este libro fue sobre todo por memoria. Yo he crecido con la memoria. Como he dicho, mi padre nació en plena república, nació y luego creció siendo el hijo de un fusilado. Entonces podéis imaginar cómo lo miraban, cómo lo trataban en el pueblo. Mi padre con 5 años ya tuvo que empezar a trabajar para buscarse la vida. Y mi abuela pues había tenido un hijo con un hombre que estaba casado y que encima después fue fusilado. Pues imaginaros la vida que ha tenido esa mujer, que después de mi abuelo pues mi abuela nunca se casó ni nunca más guardó a un hombre en su casa, jamás. El tema de la memoria en mi casa ha estado toda la vida. Cuando yo nací, mi padre era un hombre que estaba ya cerca de los 50, encima vivíamos en Francia, en el sur de Francia, entonces como que se hablaba más del tema. Aquí en España era diferente, el silencio estaba impuesto en todo el país y la gente callaba, pero mi padre en Francia, que ya llevaban 10 años cuando yo nací, pues estaba completamente suelto. Desde que tengo uso de razón, mi padre me ha hablado se puede hablar, que hay mayores, puedo decir palabrotas, ¿no? Pues mi padre desde que tengo uso de razón siempre me ha hablado de los hijos puta que era Franco, de los hijos de puta que había en el pueblo, de los hijos de puta que conoció por todos lados y de cómo lo explotaron a él y a mi abuela. Y yo eso es que he crecido con eso, escuchando la historia no solo de mi padre, sino de mucha gente más del pueblo y luego ya gente de fuera. Durante la pandemia empecé a investigar un poquillo más del tema de mi abuelo. Yo sabía un poco porque estaba en una fosa común por el cementerio, pero no conocía bien su historia. Con la pandemia, pues todos teníamos mucho tiempo en casa, pues yo en casa me dediqué a eso, a investigar la historia de mi abuelo, a informarme bien, y ya pues de ahí pasé a buscar mujeres, porque os digo, yo soy feminista, activa a tope, completamente feminista por las mujeres. Y antes como ya conocía más o menos la historia de mi abuelo, yo no quería estancarme ahí, yo quería seguir sabiendo qué había pasado más, y me dediqué a las mujeres. Empecé a encontrar mujeres, una, otra. En este libro hay 314, ya lo he puesto ahí, 314 mujeres. Parecen un montón, pero en verdad son poquísimas, son muy pocas mujeres. En España asesinaron a muchísimas más que 314. Pero bueno, luego he puesto bancos de nombres porque hoy en día hay muchas maneras de buscar gente que fue represaliada, que fue asesinada, en miles de páginas. Pero yo personalmente he encontrado muchas de ellas y muchas historias más personales en bancos que son poco conocidos. Hay uno que se llama 15Mpedia, no sé si lo conocéis, el 15Mpedia, en el que cualquiera puede añadir algo ahí. Normalmente es raro que entre alguien a esas páginas a inventarse una historia, eso no pasa así. Normalmente pues son como yo, que como vi que mi abuelo no estaba en ese 15Mpedia, pues entré y escribí la historia de mi abuelo. Bueno, pues a través de esa página he podido conocer la historia de muchas mujeres, y a través de ella también he conseguido contactar con muchos familiares de estas mujeres, porque como os digo, somos los familiares los que nos preocupamos, los que las buscamos y las que las resaltamos y las señalamos para que todo el mundo las conozca. Eso ha sido una suerte para mí, porque las historias que yo conocía
conociendo a los familiares, pues he podido ampliarlas más. Y os digo, tengo súper buena relación con la gran mayoría y son la mayoría mujeres, aunque sinceramente son ellas las que se han preocupado más de saber qué había pasado con su abuela, y a día de hoy pues grandes amigas gracias a esta investigación. El rastro del águila, esto es porque mi abuelo se llamaba Manuel del Águila, entonces yo pues elegí el rastro del águila por él, pero mi abuelo en Difonte le decían el Rusia. Os voy a contar un poquillo. El Rusia, pues como he dicho, era un hombre que se acababa de separar, un hombre joven, tenía 29 años, 30 años, era un hombre pues muy despierto, muy de pueblo, estaba bien posicionado, era hijo de falangistas, porque mi abuelo era hijo de falangistas, entonces tenía cierto poder adquisitivo, tenía, como me dicen, tenía un arao, como si eso en aquella época era muy grande tener un arao. Él tenía un arao y era un hombre pues que se movía mucho en temas de izquierda. Por alguna razón, pues su familia, que era falangista, pues le tiró más irse a la izquierda, él no se quedó con los falangistas. Cuando empezó la guerra, mi abuelo lo mataron casi al principio de la guerra. Cuando empezó la guerra, pues él junto a 3 amigos más del pueblo, Manolico Chive, que era uno, otro le decían Farulla y el otro le decían el Chorro. Pues los 4 amigos se dedicaron a ir a hacer viajes constantemente a Granada, pues a buscar información. Supongo que sabéis que antes del golpe de Estado ya había revueltas, ya hubo las elecciones en las que pues los falangistas no estaban de acuerdo, los monárquicos no estaban de acuerdo con los resultados y hacían manifestaciones. Hubo varias concentraciones también de gente de izquierda, de obreros, que los falangistas entraron en la Plaza Mariana Pineda, había una concentración de gente de izquierda y entraron los falangistas con coches y se liaron a tiros y dieron a un montón de gente. Pues en todos esos temas estaba mi abuelo metido con sus 3 amigos estos de los que os he hablado. Una de las veces que salió de Deifontes, porque ellos tenían que ir andando, Deifontes, el que lo conozca, pues en coche está como unos 20 minutos. Ellos cruzaban entonces por Calicaza y Colomera. Una de las veces que salieron andando, que se venían los 4 a Granada, casi llegando a la estación de tren de Calicaza, se encontraron con guardias civiles. ¿Qué pasó? Pues que cada uno salió disparado para un lado, cada uno corriendo para un lado, pero no pudieron escapar ninguno de los 4, los detuvieron a los 4. A Manolico Chivé, este hombre que ya era padre, ya estaba casado y tenía hijos, se lo llevaron a la mina de Asturias. Este hombre estuvo en la mina de Asturias esclavizado durante creo que 7 u 8 años más o menos. Y a su mujer, que entonces ella, el único delito que había cometido era estar casada con una persona de izquierda, pues con su hijo más pequeño que tenía 1 año la metieron en la cárcel en Granada, en la cárcel de Granada, y estuvo 2 o 3 años pues con un bebé. Entró con su hijo Morgan, que está vivo todavía ese hombre, y estuvieron 2 o 3 años pues la madre con el hijo sin nada, a los 2 en la cárcel. El otro, Farulla, lo metieron en la cárcel también, a su mujer también la metieron en la cárcel por estar casada con él, porque en aquella época, durante la guerra, estar casada con una persona de izquierda, con un hombre de izquierda, era un delito, ya tenía el delito encima. Y al Chorro, se llamaba Bernardino Leiva, Gómez Leiva, a este hombre lo detuvieron, se lo llevaron, estuvo en el Valle de los Caídos durante 7 u 8 años también esclavizado. La familia aquí en Deifontes no sabía qué había pasado con él, no sabían si estaba vivo, si estaba muerto, no tenían ninguna información. A mí me han contado que cuando volvió del Valle de los Caídos, pues claro, la gente lo creía muerto. Y al entrar por el pueblo hubo un montón de gente que se asustó y que gritaban fantasma, 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 porque lo pensaban muerto. Bueno, pues esta historia de estos 4 amigos, incluido mi abuelo, esto no era una historia que pasó así en un pueblo de Deifontes, esto se repitió en un montón de rincones de España. Esto de meter a mujeres en la cárcel por estas casas con gente de izquierda era algo común en todo el país entero. Esto de llevarse a los hombres y esclavizarlos en el Valle de los Caídos, esclavizarlos en las minas asturianas, era también muy común sin informar a los familiares. Y esto de que volvieran al cabo de 7, 8, 9 años, cuando nadie sabía, cuando todos pensaban que estaban muertos, pues también no fue algo que pasó solamente en mi pueblo, fue algo que pasó en toda España. Y como he dicho, nosotros somos de Deifontes. Deifontes fue zona republicana hasta el último momento de la guerra. La zona republicana pues pillaba toda la línea de Deifontes, Colomera, toda esa parte de ahí fue zona republicana hasta el último momento.
Entonces había una lucha pues bastante grande en la que no solamente había milicianos en la sierra ni maquis por tirados, también la misma gente del pueblo participaba y ayudaba. Yo en mi pueblo tengo constancia de mujeres que se atrevieron un montón, no les pasó nada, pero se atrevieron muchísimas. Una señora que vivía al lado de la iglesia y que tenía un falso muro donde albergaba a los maquis, les daba de comer, los alimentaba, los sanaba, les daba ropa limpia y se iban. O sea que la lucha por parte de izquierdas también estuvo ahí. Lo que pasa que ni estaban bien vestidos, la gente de los fascistas que se levantaron, los golpistas, los que se sumaron a la sublevación, estaban bien vestidos, estaban bien comidos, estaban bien preparados, estaban bien abrigados en invierno, y lo que tenían enfrente era gente que no se había preparado para la guerra nunca, no eran militares, que tenían hambre, que estaban mal vestidos y que además de tener miseria y penuria en sus casas, pues luchaban contra esos golpistas. Entonces, lo que iba a decir, para mí esto de la guerra, primero voy a decir que a mí la palabra, cuando llaman guerra civil, se me pone el vello de punta. Yo no creo, para mí no fue una guerra, fue una sublevación militar contra el pueblo, para exterminarlo, para masacrarlo, fue un genocidio. El tema guerra civil para mí se utiliza y se utilizó desde el primer momento para suavizar esa sublevación. Realmente no hubo una guerra, no eran militares contra militares enfrentados, eran militares contra el pueblo, contra gente obrera, contra labradores, contra gente de oficios normales y corrientes, gente que, como he dicho, con mucha hambre, con mucha miseria, que pasaban frío, que pasaban calor y que no estaban preparados ni de armamento ni de nada. Eso, entonces, el término guerra civil a mí es que no me gusta, os lo digo así. ¿Qué pasó en esta guerra civil? En esta guerra civil los sublevados perdieron la guerra. Yo cuando me dicen es que los fascistas ganaron la guerra, no ganaron ninguna guerra. La guerra fracasó, la sublevación fracasó. Los que ganaron la guerra fueron los nazis junto a los fascistas italianos, que tuvieron que venir a España a ayudar a Franco a ganar esa guerra. Si no, la guerra estaba perdida. La sublevación no triunfó en España, eso hay que quitárselo de la cabeza. Y los mercenarios marroquíes, evidentemente, imaginaos que había sido la batalla en el Sahara poco antes, que se llevaron a los más sangrientos, a gente que no tenía escrúpulos ninguno, a todos esos moros que lanzaron por toda la península española, y que estos hombres pues se dedicaron a matar, pero sobre todo a lo que más se dedicaron era a violar mujeres y niñas. Eso fue el principal objetivo que tenían estos mercenarios marroquíes en España. Por eso que hoy en día pues, hay un montón de gente que son descendientes de estos mercenarios marroquíes, la mayoría sin saberlo, porque ya voy a hablar ahora después del silencio que se impuso, entonces no podían hablar de ese tema, pero aquí en España hay muchos descendientes de esos mercenarios marroquíes, porque para ellos el objetivo de estos hombres era pasárselo bien, y se lo pasaban bien pues, a costa de las mujeres que había en aquel momento. Luego, pues, hablando de mujeres, os voy a decir que para mí las mujeres sufrieron una doble represión en España. Primero, las mujeres fueron represaliadas, yo siempre lo digo en primera persona, pero yo no estaba ahí, pero las mujeres fuimos represaliadas primero por ser de izquierda, porque el simple hecho de ser de izquierda, de estar casada con una persona de izquierda, era suficiente para que tomaran represalias sobre ti, para que hicieran contigo lo que quisieran. Pero es que la razón también al que había es que eran mujeres. Entonces a las mujeres les podían hacer cosas que a los hombres no se las podían hacer. La represión fue doble por eso. Las mujeres tuvieron primero que soportar ser de izquierda, lo que eso suponía para los que eran para los golpistas, los sublevados. Segundo, que soportar violaciones y lo que quisieran hacer con ellas, y se tenían que callar. Y tercero, eran ellas las que tuvieron que soportar las familias, que cargar con las familias. Mataron a muchísimos hombres y ellas tuvieron que cargar en silencio de hermanos, y estoy hablando de niñas que cargaban con familias enteras porque habían matado a sus padres, niñas que tuvieron que llevar adelante a sobrinos y a todos los que había, y no solo esto arrastrando el dolor y el sufrimiento de haber perdido a sus padres y de haber perdido a sus tíos. Así que os lo voy a repetir, las mujeres tuvieron una doble represión, por ser de izquierda y por ser mujeres. Luego,
os hablo del tema de de la ley de memoria histórica. Me pasa como ha hablado mi compañero aquí, que yo la ley de memoria histórica no me gusta nada. Si la ley, es que me ha gustado mucho lo que ha dicho la gente de izquierda, la gente de derecha está descontenta con esta ley, seguramente porque no la han leído, porque si no estarían contentos. Y la gente de izquierda que se alegra de esta ley de memoria democrática, pues yo realmente, para mí hay dos razones: o bien no la han leído, o bien no son tan de izquierdas como dicen, una de las dos. Yo, para mí, mira, en todas las investigaciones que he hecho, en todo lo que he buscado, he encontrado números muy dispares. Desde gente que afirma que murieron unas 50.000 personas a gente que afirma que murieron unas 500.000 personas. Para mí murieron muchísimas más que esas, porque la guerra civil terminó en el año 39, en el 75 murió Franco. En todo ese tiempo no solo no se investigó, sino que no te vieran tocar una fosa común, que no te vieran poner una flor. Había gente que marcaba las fosas comunes de sus familiares para no olvidar dónde estaban, pero que no los vieran poner una roca, que no los vieran poner una flor, porque si no corrían la suerte de acabar en el mismo sitio que estaban sus familiares. Entonces yo sinceramente creo que el número de víctimas no solo de la guerra civil, sino de la dictadura, pasa largamente de las 500.000, estoy segurísima. El problema es ese, que la ley de memoria democrática esta llega tardísimo, que es terriblemente insuficiente, y que si no se ha hecho nada antes, difícilmente se va a hacer ahora. No hay voluntad de hacerlo, os lo digo. Y claro, las generaciones que pueden hablar de este tema, que estaban allí, las generaciones que perdieron a sus padres, que perdieron a sus abuelos y a sus familiares, esas generaciones se están muriendo. Mi padre murió hace 2 años, entonces ya la historia que queda de él es la que hemos escuchado a su hija toda la vida, y somos nosotras las que tenemos que transmitirla, pero ya él, que es un testigo que estaba ahí, pues no la puede contar. Y como él, pues es lo que está pasando en el país. Están esperando a que se mueran todas estas generaciones para no tener que contarlo, para no tener que explicarlo. Y os digo otra cosa más, no sé si me equivoco, pero a los 100 años unos restos mortales que están enterrados pasan a ser restos arqueológicos. ¿Me equivoco? No me equivoco, ¿verdad? Vale, estamos hablando de que faltan, ¿cuántos? 18 años, ¿no? No, faltan 8 años, 8 y 3, 11 años faltan para que las fosas comunes pasen a ser restos arqueológicos. ¿Qué pasa? Pues que una vez que sean restos arqueológicos ya no tienen el mismo interés, ya no van a hacer ni la misma inversión ni los va a buscar de la misma manera. No lo han hecho hasta ahora, pero yo realmente creo que están esperando a que pase esos 100 años para no tener que hacerlo directamente. Os quería decir también, yo con el tema de la dictadura, se supone que la dictadura acabó en 1975, ¿no? Cuando murió Franco. Yo os soy sincera, la dictadura no ha terminado, eso no lo creáis, la dictadura no se terminó. Lo que pasó en el año 77 es que le cambiaron el nombre, porque tenían que dar una imagen. Ya Franco hizo una votación, en las elecciones, en la que había solamente una papeleta, y si no estaba obligado a ir a votar, si no iba a votar, pues seguramente iba a acabar en una fosa común, en algún sitio de esos. Así que obligó a la gente a ir a votar, porque Europa necesitaba pues que España le demostrara que era algo democrático, que la dictadura pues era algo que quería todo el mundo. Organizó unas elecciones que lógicamente ganó por un 105%, un 110% por lo menos, ganó estas elecciones. Y en el año 77, para mí, pasó exactamente igual. España tenía que dar una imagen, no podía seguir siendo una dictadura. Cuando fusilaron a la última víctima, que Franco estaba ya en la cama, le faltaban 2 meses para morirse, hubo ya manifestaciones en toda Europa, en Francia, en Holanda, en Inglaterra, hubo un despliegue exagerado de pancartas, Franco asesino, o sea que ya estaba mal visto, ya en Europa entera se sabía que en España había una dictadura sangrienta y que no se parecían nada al resto de los países. No habían acabado con esta historia como acabó Francia con el fascismo, con el nazismo, como acabó Alemania con el nazismo o Italia con el nazismo. Ya se veía claramente que España no había acabado con eso. ¿Qué hicieron? Pues le cambiaron el nombre y pasó a llamarse democracia. Ahí Franco, antes de morirse, designó a sucesor. Esa para mí es la prueba más fiel que tenemos hoy en día de que esa dictadura no se ha terminado,
porque tenemos al sucesor que designó el dictador. Entonces, si hubiéramos acabado con esa dictadura, hoy en día ese hombre no seguiría ahí, ni a él ni ninguno de sus descendientes. La razón por la que sigue ahí es porque no se terminó esa dictadura. Hoy en día, actualmente, tenemos un gobierno de izquierda que, de socialistas con Podemos, que realmente están ahí, para mí, sinceramente, el gobierno no manda. Detrás de ellos hay poderes falangistas, poderes fascistas, grandes empresarios, grandes fortunas españolas que mandan más que el gobierno. Son ellos los que dirigen la dictadura. Lo que pasa es que estamos obligados como país a dar una imagen al resto de Europa. Tenemos que dar una imagen de democracia, tenemos que dar una imagen de país, pues eso, democrático, justo, con leyes y con sin fascismo ninguno, que se aleja totalmente de la realidad. No tenéis nada más que ver que si yo mañana voy y robo un pollo en el supermercado porque tengo hambre y me van a caer mínimo 2 años de cárcel, y ahí tenemos pues a todos esos sinvergüenzas del PP, tenemos a Rodrigo Rato, tenemos a tantos que han robado miles de millones de euros y que no les está pasando nada. ¿Por qué? Pues porque están en el lado correcto, ellos están en el lado del fascismo, que son los que mandan en el país. Entonces, España no ha terminado con su dictadura, y yo creo que los que estamos aquí probablemente no veamos terminar la dictadura. ¿Por qué? Pues porque ni esta ley de memoria democrática se va a llevar a cabo, ni tiene las bases necesarias para que realmente haya un perdón y haya un empezar de cero. No existe eso. Y, como he dicho, detrás del gobierno hay grandes fortunas fascistas y grandes empresarios que mandan más que los que están en el gobierno, y eso solamente pasa cuando hay una dictadura. Luego, os voy a hablar de las mujeres andaluzas. En el libro hay mujeres de toda España, os lo digo, tengo mujeres de todas las provincias españolas, pero me voy a centrar en las mujeres andaluzas, que para eso estamos aquí. Os digo que en Sevilla, en la provincia de Sevilla, murieron más mujeres que en todo el resto de Andalucía. En todas las 7 provincias murieron menos mujeres que en Sevilla, menos personas que en Sevilla. En Sevilla fue un descalabro grandísimo el que llevó a cabo el Queipo de Llano. Queipo de Llano, antes hemos escuchado a mi compañero hablar de la grabación telefónica. Este hombre estuvo varias veces que se dedicaba pues, a hablar por la radio, a motivar a la gente a que violaran a las mujeres, a que los mataran y a que hicieran con ellos lo que quisieran. Y fue un desastre. En el río Guadalquivir había un barco que estaba ya anclado, el buque Caboireo, se llamaba Caboeiro, algo así. Era una cárcel, ese buque lo convirtieron en cárcel. Ahí llevaban a mujeres, mezclaban a mujeres y a hombres. En Sevilla no tuvieron miramiento. Aquí en España, aquí en Granada sí que había una cárcel de mujeres y una cárcel de hombres, pero en Sevilla no tuvieron miramiento y los mezclaban todos. Estaban hacinados en ese barco, y era la antesala antes del fusilamiento. Ese barco había veces que estaba lleno de que no cabían alfiler, y eran todos fusilados, ninguno se escapaba de ahí. Entonces voy a hablar de provincia por provincia. Mirad, en Almería, Encarna Magaña Gómez y María Alonso. María Alonso era una muchacha súper joven que la mataron pues porque era una mujer que gritaba y que no le importaba nada, y que el día que se le plantaron delante unos falangistas, pues ella los puso en su sitio y les dijo lo que tenía que decirles, pero se la llevaron por delante. Y Encarna Magaña Gómez era una muchacha también muy joven, tenía 22, 23 años, que se dedicaba a traducir las noticias de la BBC. Ella hablaba inglés, era una muchacha que hablaba inglés y traducía las noticias, y ya los repartían, sus compañeros las repartían. Las noticias de la BBC, de lo que hablaban, era de lo que ya estaba pasando en Europa, porque ya era la antesala de la Segunda Guerra Mundial. Ya los nazis y los fascistas italianos ya se estaban muriendo en toda la Europa entera, para motivar y para que la gente empezara a estar en contra, que ya llevaban años, pero la guerra civil fue una antesala de la Segunda Guerra Mundial. Con Encarna Magaña, como os he dicho antes, con su sobrina nieta, tengo muy buena relación. Es una mujer que tiene 50 y pocos años, una mujer muy abierta, que ya habla sin problemas y que tiene muchísima memoria, y eso, como he dicho, lo valoro muchísimo, porque cada día la memoria se está perdiendo en el país por ambas partes. Los de derechas porque quieren olvidarla, y los de izquierdas porque los de derechas los han ayudado a que olviden.
Luego, en Córdoba, bueno, Córdoba pasó que arrasaron con muchísimas mujeres. En Córdoba entraron, hoy he puesto esos 3 pueblos, pero hubo muchísimos más, en los que hicieron fiestas. Los fascistas entraban a pueblos, se llevaban grupos de mujeres, se los llevaban a lo mejor 7 u 8 mujeres, las paseaban, las rapaban, las paseaban, y luego se las llevaban a violarlas y a hacer con ellas lo que les daba la gana para finalmente pues matarlas y dejarlas tirar pues donde a ellos les pareciera. En Córdoba hay bastantes cosas comunes que no están ni siquiera localizadas, que solamente se ha pasado de boca en boca, de a mi abuela la mataron y la tiraron en tal sitio, y eso pues la ley de memoria democrática no va a poder hacer nada al respecto, porque además estas personas que contaban en tal sitio una fosa común, en tal sitio mataron a mi abuela, pues la mayoría ya no están entre nosotros. De Málaga, la desbandada, todos los que estamos aquí hemos escuchado hablar de la desbandada, ¿no? No sé si habéis conocido la historia de Ana Pomares. Ana Pomares es una mujer que era una niña de 4 años cuando la desbandada, que sigue viva, está viva. Fran Cuesta, un amigo que ha escrito el libro sobre esta mujer, habla sobre esta mujer, la historia de esta mujer, y ella es una señora que ya está muy mayor, pero que de verdad tiene una capacidad para expresarse y para recordar cada detalle que está impresionante, son impresionantes. Yo buscarla por las redes sociales, Ana Pomares, la señora. En Sevilla, pues ya os he hablado del buque Caboeiro. En el buque Caboeiro, pues como he dicho, metían a todos hacinados, era la antesala al fusilamiento, los iban llevando allí. Para que te metieran en el buque Caboeiro, pues solamente necesitaba ser una obrera del campo afiliada a un sindicato. Muchas estaban afiliadas a sindicatos solamente porque al firmar el contrato de trabajo la aconsejaban. Apúntate aquí con nosotros porque te vamos a ayudar. Eran mujeres porque no sabían escribir, eran analfabetas, las pobres, no sabían escribir, no sabían leer, y necesitaban a alguien pues, que les confirmara que con esos contratos no las estaban engañando ni las estaban estafando. Pues al empezar la guerra civil, ya está, eso era suficiente para que se la llevaran detenida y al fusilamiento. En Huelva he puesto las rosas de Sufre, pero en Huelva hubo varios casos como las rosas de Sufre, no sé si habéis escuchado. Las rosas de Sufre fueron 12 mujeres, la mayor creo que recordad que tenía 54 años y la más joven era menor de edad, era una cría de 15, 16 años, que igual se la llevaron unos cuantos falangistas, las pasearon, les dieron aceite de ricino. El aceite de ricino lo daban porque así les daba diarrea. Imaginaos en aquella época mujeres de 20 y tantos, 30 años completamente desnudas, haciéndose caca encima, recibiendo palos y rapaz, paseándose por su pueblo, por donde habían vivido toda su vida, delante de sus vecinos y delante de la gente que conocían. ¿En qué lugar quedaban esas mujeres? Por las rosas de Sufre hicieron eso con ellas y después se las llevaron a un cortijo donde las obligaron a hacer de comer, a hacerles la cena a todos los que estaban allí, donde después de hacer la cena la hicieron bailar, hicieron una orgía completamente con ellas. Y al día siguiente, algunos de los que estaban allí con ellas, pues estuvieron paseándose por el pueblo con la ropa interior de estas mujeres colgada en su arma, en sus escopetas, para que todo el mundo viera pues que las habían matado, que ya no estaban. De Granada, pues María y Antonia Gómez Fernández, os cuento. María es mi abuela. A mi abuela no la asesinaron, ni a su hermana tampoco, pero a mi tía abuela Antonia, la metieron en la cárcel porque su marido era de izquierda. La metieron en la cárcel y tenía 4 hijos. El más pequeño tenía año y pico, 2 años, y el más grande era un niño de 9 o 10 años. Estuvo 4 años en la cárcel. 4 años que a mí yo no la conocí, pero me han contado porque no tenían nada, no les llevaban comida, ni tenían ropa, ni tenían abrigo, ni tenían nada. Imaginaos esa cárcel de Granada en el mes de enero, en el mes de febrero, que todos sabemos las temperaturas que bajan aquí, cómo está el ambiente, lo frío que hace cuando esas mujeres se encontraran ahí solas, sucias, con mucha suciedad, con mucha hambre y con mucha miseria, la situación que podían estar viviendo. Bueno, pues a Antonia la metieron en la cárcel porque su marido era de izquierda. Mi abuela María, pues claro, ella era más grande que ella, vivía en Granada. Mi abuela María trabajaba en un Carmen, servía en un Carmen, pues tuvo que dejar su trabajo y volverse al pueblo y criar a los hijos de su hermana porque ella no sabía cuánto iban a tardar.
Mi abuela además era una mujer que ya tenía 30 y tantos años y no estaba casada. En aquellos tiempos no estás casada con 30 y tantos años, ya era un augurio de que no te ibas a casar nunca. Pero claro, al pasarle esto a su hermana y encontrarse con 4 niños, pues tuvo que casarse. Se casó con mi abuelo, el pobretico pues también era un hombre viudo, y se casó con él, que yo supongo que se querrían al final de estar juntos y de criar hijos, pero no había, realmente yo creo que no había amor, que eso fue un apaño. Y luego, en el año 47, o sea, poquitos años después, cuando ya había nacido mi madre y mi tía, a mi abuela le dio apendicitis. Lo que pasa es que mi familia vivía en las chozas, en la parte alta del pueblo, en la parte donde estaba la miseria, donde estaba la hambre, y el médico allí no iba, y mi abuela murió de la apendicitis. La dejaron morir dando gritos porque el médico no quería subir a las chozas a curar a nadie. Como os repito, como he dicho antes, esto no es una historia particular, esto pasó en muchos sitios de España, esto le pasó a muchas mujeres españolas en distintas provincias, con distintas personas, pero esto no fue un caso particular, esto pasó en muchísimos sitios. Y en Jaén no hubo una represión grande contra las mujeres, pero hubo los bombardeos, hubo un genocidio hacia los hombres, y las mujeres jienenses tuvieron que cargar a sus espaldas con familias enteras, incluso mujeres que cargaron con familias que no eran de ellas, que no les tocaban nada, pero habían matado a los padres, habían matado a los abuelos, los habían matado a todos y habían dejado por 5 o 6 chiquillos. Las mujeres jienenses tuvieron que cargar a sus espaldas con las represalias de los fascistas y con las familias de algunas suyas y algunas que no eran suyas. Y además, yo lo digo siempre, en aquella época sí que hubiera hecho falta psiquiatras y psicólogos, Estas mujeres no tuvieron ningún tipo de tratamiento, ni psicológico ni psiquiátrico, y arrastraron traumas toda su vida. Yo estoy segura que el 99% de estas mujeres tenían depresión, el 99%, pero se tenían que aguantar, era lo que había. El silencio pasa el olvido. ¿Qué ha pasado? Mirad, esto del silencio es algo, para mí, más que preparado por el régimen fascista. Las generaciones del olvido, yo llamo las generaciones del olvido a las 2 décadas posteriores a la guerra, que acabara la guerra, década de los años 40, década de los años 50. En esa época la gente no podía hablar, no podía decir ni pío, no podían hablar ni siquiera podían decir pobretico de mi padre que lo mataron, no podían decir nada, y si hablaban tenían que hablar en silencio y en casa. Entonces imaginaos a esas generaciones que nacieron en esa época. Esos bebés, antes de aprender a hablar, ya habían aprendido a callarse, ya habían aprendido lo que no podían hablar, lo que tenían que estar en silencio. Y esas generaciones, posteriormente, ellas no habían olvidado, ellas sabían lo que había pasado en su casa, lo que no podían era contarlo. Entonces, ¿qué pasa? Que después vinieron las siguientes generaciones, los hijos de estas generaciones, que ya crecieron en el absoluto silencio. Ya no habían, ni podían escucharlo de nadie, ni conocían la historia, ni lo aprendieron en ningún lado, y se hizo el silencio totalmente. Los nietos del olvido, yo llamo nietos del olvido, porque hoy en día hay un montón de gente, descendientes de represaliados, que los veo apoyar ideales de derecha, ideales fascistas, que no tienen ni idea de lo que pasó en España, no saben, porque lógicamente ni las generaciones anteriores, como he dicho, son generaciones del silencio que no podían contarlas, pero tampoco lo han aprendido. Yo soy del año 81 y yo en el año 88-89 todavía me acuerdo del profesor en el colegio decirme que Franco era el jefe de Estado, había sido jefe de Estado, y ya llevaba muerto pues más de 10 años cuando yo estaba en el colegio. Así que imaginaos las generaciones que crecieron en los años 60, en los años 70, esas generaciones no tienen ni idea, y esas son las generaciones que ahora han tenido hijos, que como he dicho, la desmemoria en España es muy triste, es muy dura, y hay un montón de descendientes de mujeres represaliadas y de hombres represaliados que han olvidado, y no solamente han olvidado, sino que están apoyando ideales de derecha, ideales fascistas, incluso de Vox. Yo soy de un pueblo muy pequeño, nos conocemos todos, y hay descendientes de mujeres represaliadas que están apoyando ideales de Vox. Y eso no es una cosa que ha salido así porque ha salido así, eso es algo premeditado que el régimen fascista español llevó a cabo desde el primer momento. El hacer callar a la gente, que la gente no tenía que saber lo que había pasado en España. Cuando tú hablas con alguien aquí, gente joven, mucha gente me dice, es que Franco creó la seguridad social. ¿Cómo se pueden quedar con eso?
se quedan con detalles, que Franco hizo fantasmas, que Franco hizo esto, hizo lo otro. No, pero es que además de hacer eso, también asesinó, también masacró, también expolió, dejó a familias enteras sin nada, una mano delante y otra detrás, críos sin padres, sin nada. ¿Cómo salían adelante esos chiquillos? Pues eso se ha olvidado, y es algo, como digo, sistemático y preparado, premeditado, más que premeditado por el régimen fascista en España. Os digo otra cosa, porque he puesto ahí mujeres de dudosa moralidad. Ese era uno de los delitos que se le atribuía a cualquier mujer que era de izquierda, una mujer de dudosa moralidad. Pero yo os voy a decir una cosa, ahora mismo las mujeres que estamos aquí, las que estamos ahora mismo aquí sentadas, solamente por estar aquí, yo no sé nada de vuestra vida, a qué os dedicáis ni de nada, solamente por estar en este local, iríamos al paredón, eso lo sabéis, ¿no? Solamente por estar aquí sentadas, no hacía falta, a lo mejor no somos algunas ni activistas ni tenemos nada que ver, estamos aquí porque queríamos saber qué pasa, iríamos al paredón, era suficiente para que nos llevaran por delante. Y bueno, ya está, os voy a poner un vídeo, este lo hice este año para la Feria del Libro de Madrid, que es una especie de resumen de esta investigación que yo he hecho. Y sobre todo os quiero insistir en una cosa, y es que si conocéis historias de abuelas vuestras, de padres, para mí todas estas mujeres que aparecen en este libro y todas las mujeres que voy conociendo sus historias, para mí son mi madre, son mis hermanas, son mis tías, son mis abuelas. Y yo a vosotros que estáis aquí os pido de verdad que os preocupéis por saber la memoria de vuestra familia, que os intereséis por preguntarle a vuestros familiares qué pasó, por intentar saber qué pasa en vuestras casas o en la casa del vecino, que también en las casas de la gente que conozcáis, que transmitáis estas historias, que la gente tiene que saber lo que pasa en España, porque poco a poco esto se está diluyendo y cada vez hay menos memoria. Y como he dicho, a mí me duele muchísimo conocer gente descendientes de represaliados que están del lado de Vox, del lado de un PP. No es posible, y eso es algo que ha preparado el régimen fascista en España, y que somos nosotros, los descendientes que tenemos memoria, los encargados de intentar reponerlo antes de que sea muy tarde, porque algún día pues esto pasará a la historia y quedaremos 4 gatos que no nos harán ni caso a nadie. Os voy a dejar este vídeo, que lo preparé para la Feria del Libro de Madrid de este año, que yo Madrid, os digo de verdad, me gusta mucho para estos temas, porque aunque parezca está allí Ayuso ya mandando con todo, parece que tiene mucho pachería allí con ella, en realidad en la Feria del Libro es la segunda vez que voy y tengo siempre muy buen recuerdo, porque hay gente, lo primero os digo, que la gente, los fascistas van poquito a la Feria del Libro, esas cosas a ellos no les interesa demasiado, la cultura no es su tema. La mayoría de la gente que va son de gente de izquierda, o al menos gente que tiene respeto por la memoria y que se interesan, se preocupa, y la verdad yo en Madrid en este tema estoy muy contenta, os lo pongo, ¿vale? A las imágenes de muchas mujeres que aparecen aquí, se cuenta con imágenes y con vídeos, cuento la historia de lo que viene en el libro, y a mí me gusta mucho, estoy muy orgullosa de él. Así que ya está, nada más. Muchas gracias. Sobre todo lo que he dicho, hay mucha memoria, que intentéis hablar con vuestros mayores, que intentéis transmitir las historias que os cuenten, que no se queden en el olvido, contarlas, y no tengáis miedo de que os escuchen contarlas, porque todavía como que nos miran mal. Yo tengo en mi balcón una bandera allí colgada comunista, y tengo vecinos que me miran malamente, que no se os de nada, no pasa nada, que se jodan así de claro, que estamos aquí, los nietos de la memoria estamos aquí. Muchas gracias. Vamos a iniciar un turno de palabra mientras intentamos hacer una última persona. Si alguien quiere intervenir, pues levante la mano y puede preguntar. Carlos. Sí. Yo quería, así por curiosidad, preguntarle. Por curiosidad, Alfredo. Dime. Hablaba del tiempo en el que, una vez que los restos se encuentran y los llevan a laboratorios o ¿no? para
proceder ahí a identificarlos. De la primera fosa de Nihuelas, que todavía va. ¿Cuándo fue eso? Pues hace ya más de un año, hace año y medio, ¿no? Vale, Pues- pues más o menos por saber. Y, o sea, y todavía no han iba empezado. para larguísimo, no sabía. Fíjate que todavía la de la segunda campaña, a saber, igual tardamos 3 años. ¿Por qué? Porque el laboratorio que se encarga, que tiene un convenio con la Junta de Andalucía, que es el que se está encargando para todas las fosas de Andalucía, es el de aquí de la Universidad de Granada, que dirige Juan Antonio Lorente, creo que es Juan Antonio. Pues tienen muchísimo trabajo. Y el tema de extraer el ADN es muy complicado, muy lento, es una cosa casi artesanal que tienen que hacer, raspando el hueso con muchísimo cuidado de que no haya ningún tipo de contaminación. Y tienen, pues mira, por ejemplo de Picorreja, no sé si te suena, la fosa esta, le han traído, ¿cuánto dijeron? Como 1000 fragmentos para analizar. Los nuestros son muy poquitos, pero imagínate la cantidad de fosas que tienen, y van, pues, hay muy poca gente trabajando, muy pocos medios, y hacen lo que pueden. El problema de esto es que las familiares, los que quedan más mayores, pues están esperando, y en este tiempo pues hay gente que ya fallece, pero bueno, no podemos hacer otra cosa ahora mismo. Vaya que sí, que como que es complicado sacar el ADN, pero que... Sí, los familiares es muy sencillo, solamente con el sopo este, como has visto, y enseguida lo tiene. Además, sobre la marcha comprueban que el ADN está, que no hay ningún problema, si ese ya lo tiene, solo falta compararlo con el otro, pero con el de los huesos. Debe ser que es muy lento. Y ahí estamos esperando, preguntando de vez en cuando, pero... Que la falta de interés se une, o sea, por eso anda que no había gente supongo preparada para trabajar ahí, ¿no? Y estar haciendo esas cosas. Necesitaría mucha más gente trabajando, y creo, a lo mejor me equivoco, pero creo que son 2, 3 personas las que están dedicadas en concreto en el laboratorio a estas tareas. 3. Para todo esto que te comento. Así que Para agilizar el asunto. imagínate cómo estamos. Pues, y quería añadir otra cosilla, ¿puedo? Claro. Que para Priscila, que me alegro un montón que menciones ahí, bueno, que también, que es muy curioso que, es curioso, es así, en todas las guerras a las mujeres las violaciones, las torturas, se les hace... Era sistemático, sí. Pero es algo que se hace, es como parte de las guerras. Era sistemático, era algo que pasaba. O sea, no solo aquí, en todas las guerras del mundo. Pero que está muy bien que se evidencie eso. Claro, es que eso se ha olvidado completamente. Aquí parece que las mujeres no pasaron nada, que como estaban en silencio y nunca más volvieron a hablar del tema, mujeres que fueron violadas, que fueron torturadas, que fueron raptadas, que luego, claro, incluso eran ellas las que les daba vergüenza. Yo conozco la historia de una señora en Baza, que no sé si estará ya viva, que la señora con 14 o 15 años la raparon, la violaron y la pasaron por el pueblo, y esa señora se quedó en su casa, se encerró en su casa y nunca más volvió a salir. Ya era una señora de 70 o 80 años y todavía los vecinos por las compras se las tenían que llevar y se las dejaban en la puerta. Nunca, de la vergüenza, era ella, la avergonzada era ella. Y eso fue sistemático en el país entero, como tú bien dices, en todas las guerras las mujeres somos un objetivo perfecto, el objetivo directo. Y aquí en España, pues igual que en todas, fue sistemático. Y encima, imaginaos, si estaba Queipo de Llano en la radio animando a la gente a que violaran a las mujeres para que, como dices, supieran lo que son hombres de verdad, pues eso fue desatarse. Incluso hombres que no llevaban ese instinto de violar a mujeres, lo sacaron, lo desarrollaron ese instinto de violar a toda la que se le pasaba por delante. Así de duro. Por eso hablo de doble represión por ser de izquierda y represión por ser mujeres, porque nos podían hacer cosas que a ellos no se las podían hacer. Gracias. A ti. A los dos, ¿eh? La providencial Alfredo.
Alfredo es que se llama como mi familia, que durante un año pues tenemos la suerte de que gracias a personas como vosotros, pues la memoria no puede caer, no puede morir. Hay que rescatar la memoria, ¿verdad, madre? Durante un año hemos hecho un estudio ya a nivel personal, pues similar un poco, y hemos rescatado toda una historia de desconocimiento absoluto, en lo cual indudablemente las aportaciones de Ortega López, porque somos paisanos, ¿no?, de Iguelas, pues han sido realmente, fuera de toda duda, algo extraordinario, porque de 16 hijos de la guerra, como en el caso de mi mamá, que eran 2, 16 primos, de hijos de 5 Ortega López, casuística, igual que los mismos apellidos que Alfredo, pues ha sido algo providencial. También un tiempo récord de un año, que a partir de unos hilos conductores y unos documentos, que como digo, alguno de ellos nos facilitó Alfredo, pues la verdad es maravilloso. Y gracias a vosotros por esta inversión en vuestros testimonios, este trabajo tan extraordinario que se está llevando a cabo en Mihuela, ojalá en Órgiva, en el Carrizal, se pudiera llevar a cabo una pequeña parte de lo que aquí se ve, porque es que aquello también da para mucho, tú bien lo sabes, Alfredo. Pero es verdad que la memoria lamentablemente se nos va con estos mayores, y es algo que no nos deberíamos perdonar los que tenemos inquietud intelectual y de cultura, de conocimiento de la verdad. Hay una afirmación en una paisana de allí de Iguela, que se llama Filomena, y conoce a Alfredo bien, que desde el positivismo, que es donde a mí me gusta posicionarme en una vida afortunadamente mucho mejor, infinitamente mejor que la que vivieron ellos. Esta mujer afirmaba, hija de represaliados también, de gente de izquierda, pues afirmaba que la guerra la ganaron las mujeres, porque fueron ellas cuando los hombres enfermaron, caso de mi abuelo, que se quedaron viudas o con maridos enfermos, y hombres ya destrozados ideológicamente y al servicio de un régimen que les sometía. Fueron ellas las que cargaron con las familias, las cargas familiares, y padeciendo muchísimo, pues sacaron adelante a la familia. Por tanto, esa afirmación me pareció desde el positivismo bastante acertada. Las mujeres ganaron la guerra. Pues sin más, muchas gracias a vosotros por este incentivo y esta inyección de búsqueda en la memoria. Gracias a vosotros. Gracias. Seguimos el turno de palabras, pero hemos encontrado ya una forma de activar el vídeo. ¿Tiene sonido? Os voy a comentar una cosa. Todas estas imágenes que salen en este vídeo, esto es España de verdad, hace menos de 100 años. Esto no es una película, es real. Todas esas imágenes que están ahí son reales. Eso pasó en España. No sé si os habéis fijado que hay Sonia Rescalvo, junto a ella había más mujeres que son no solo post-dictadura, estamos hablando de los años 90. En España, en los años 90, todavía hubo asesinatos fascistas. No os acordáis, Sonia Rescalvo, la tenéis que recordar, fue una mujer transexual que fue asesinada a palos por, lo llaman neonazis, lo llamaron neonazis, para mí eran fascistas de toda la vida, no neonazis, fascistas de toda la vida. La mataron en el año 91 y no estaba ella sola, los fascistas españoles siguen matando hoy en día. El tema de ETA, tanto que me traen con ETA, yo ETA no le voy a aplaudir a ETA, pero ETA era un movimiento antifascista, empezó como un movimiento antifascista. ETA siguió funcionando hasta el año 2000 y algo, porque los fascistas seguían funcionando también. Eso no lo olvidéis, el fascismo en España no se ha acabado, estamos en dictadura, y que era dictadura para rato. Muchas gracias. Bueno, yo quería hacerte una pregunta un poco al revés, ¿no? Ya que las mujeres son objetivos y víctimas en las represiones de la guerra, de una forma específica, y también de forma específica desde el feminismo, desde el activismo, desde un punto de vista femenino, también ven soluciones hacia situaciones de guerra como las que ahora estamos viviendo, ¿no? Con Rusia y con Ucrania, porque viniendo para acá estamos hablando, Fran, Alfredo, que quizá esta guerra que está sucediendo ahora, que también está habiendo violaciones de mujeres, no sé si veis las noticias que hacen mucho hincapié en que una de las cosas que más pasan es que violan a las mujeres,
y hacen con ellas lo que quieren también en Ucrania, si hay una cuestión feminista o desde el punto de vista feminista, para llegar a una forma de paz, ¿no? Porque parece que la guerra tiene un componente de testosterona grande. Bueno, ¿no? Tanto sí. en la guerra franquista fue así, de hecho las palabras de Queipo de Llano a mí me resuenan mucho a la imagen de Putin, la imagen que tiene ahora Putin, ¿no? Un hombre que sale a cazar osos, fortaleza, al final testosterona. Y parece que los debates dentro de la masculinidad, ¿no? Llevan un escalamiento, ¿no? Que es a la destrucción total, ¿no? A ver si hay otro punto de vista, digo. Mira, yo voy a dar mi opinión sobre ese tema de Rusia-Ucrania, a lo mejor no os gusta, pero yo realmente, la OTAN está haciendo una guerra. Ucrania es solamente el muñeco que le está sirviendo a la OTAN y a Estados Unidos para poder hacer una guerra contra Rusia, para poder ser fuerte contra Rusia. Estados Unidos se está frotando las manos, se están hartando de dinero a costa de esta guerra. Y para mí el tema de la OTAN y de Ucrania y de Estados Unidos contra Rusia, para mí son fascistas, pero digo, son ucranazis realmente. Que están pasando cosas contra las mujeres y contra las personas, claro que están pasando cosas. Eso pasa como estábamos diciendo hace una minilla, pasan toda la guerra, las mujeres somos el objetivo principal, pero yo aconsejo que no veáis tanto los medios españoles, no veas Telecinco, no veas Antena 3, no veas la Primera Cadena, porque sí, están contando las noticias de lo que pasa de la manera que ellos quieren que la veamos nosotros. Yo no estoy a favor de Putin, pero ni Putin es tan malo, ni Zelensky ese el ucraniano es tan bueno tampoco. Lo que a mí me da la sensación, la sensación personal que yo tengo es que si en lugar de ese hombre, los presidentes de esos países fuesen mujeres, seguramente al escalamiento nuclear, como están llegando, ¿no? Bueno, yo te digo una no cosa. se llegaría tan fácilmente. No sé por qué. Yo soy muy feminista, pero tampoco voy a decir que las mujeres somos las más buenas del mundo, que en los años 80 vamos a recordar a Margaret Thatcher con las Malvinas Argentinas. en el mundo hay muchas mujeres que han hecho guerras muy graves. Cuestión de clase, ¿no? Sí, totalmente. Las mujeres no somos las más buenas del mundo, ni los hombres son los más malos del mundo, pero sí que a la hora de dar una guerra nosotras somos un objetivo fácil, somos un objetivo más fácil que un hombre, pues porque un hombre se desentiende menos de la responsabilidad y lucha más por su vida o por lo que haya que luchar, y las mujeres como que nos atamos más a los que nos necesitan alrededor, entonces nos convertimos en un objetivo más fácil, porque por querer salvar a nuestros hijos, a nuestros sobrinos, a nuestros nietos, a nuestros padres, pues nos ponemos delante, por eso nos convertimos en un objetivo más fácil, y porque lo que te he dicho, a una mujer le pueden hacer cosas que a un hombre no se las pueden hacer, pero ya te digo que no hay que ver las noticias de la tele, no veáis la tele. El problema que vivimos es tan capitalista. Claro, en Europa manda la OTAN, en Europa ahora mismo aquí estamos en el expolio capitalista del sur de Europa, y es donde vivimos nosotros, entonces las noticias están completamente manipuladas. Ahora mismo interesa, de todas formas, para que en Europa tengamos el nivel de vida que tenemos, hace falta que haya países en guerra y hace falta que haya países en crisis, si no, no podríamos tener este nivel de vida. Cuando la guerra ya no se le saca jugo en Irak, o no se le saca jugo que hay que sacarle en cualquier otro país, en Afganistán, en Egipto, donde sea, pues ¿cuál es el siguiente objetivo que han puesto? Rusia. Porque Rusia es un objetivo respetado en el mundo entero, son, pues como tú bien has dicho, muy llenos de testosterona, muy echados para adelante, entonces hacer una guerra contra Rusia y además ganarla, buah, aquí no falta testosterona en Europa, os lo digo, en la OTAN no falta testosterona y en Estados Unidos tampoco. Totalmente. Y hacer una guerra contra Rusia, pues es el máximo esplendor del sistema patriarcal, yo lo siento, así os lo digo. Y luego, por ejemplo, hay gente que se acaba creyendo las noticias, porque como has dicho, son los nietos del olvido, nadie le explica nada, y luego, por ejemplo, escucha la noticia, un canal que está financiado por partidos fascistas como Vox PP, por eso mismo, porque vivimos desgraciadamente en una sociedad tan capitalista, que si tienes pasta, aunque sea robada de la población, ya puedes comprar perfectamente un periodista.
Y hay gente que se lo cree. Anda, mira, pues Franco no fue tan malo. Pues no, pues ponte a leer, pero realmente lo que está haciendo es escuchar un canal que realmente te está diciendo la información contraria, totalmente subjetivo. Y yo creo que un periodismo de calidad realmente es objetivo, pero es que desgraciadamente no hay tanto periodismo de calidad, por desgracia. Bueno, yo es que os lo he dicho antes, pero es que os lo digo de verdad, esto no es algo que ha pasado así, de que haya olvido, de que los nietos no recuerden o no sepan lo que ha pasado, no es algo que ha pasado así por casualidad, esto está premeditado. En la dictadura se encargaron del silencio, primero de todas las mujeres que tenían que callarse. Se tenían que callar porque si no les podía pasar igual o peor aún, porque es que los fascistas eran muy sádicos y no te iban a matar a ti, iban a matar a tu hija para que sufrieras más, o a tu madre para que sufrieras más. Entonces esto ha sido algo que se ha ido haciendo poquito a poco, que yo ya lo he dicho, en el año 88 a mí me decían que Franco era un jefe de Estado, o sea que todavía ya llevaba Franco 13 años muerto y todavía existían con generarnos el olvido, en convertirnos en nietos que habían olvidado. Y al final se ha conseguido. Como bien dice, los medios de comunicación están completamente manipulados. Yo de verdad me enciendo la tele y me dan 7 ataques. Yo soy incapaz de encender la tele porque tanto mismo Televisión Española es un canal que pagamos todos los españoles, ¿eh? Televisión Española, su financiación sale de nuestros bolsillos, sin embargo tiene un aire fascista que no puede poner. Ponéis las noticias de televisión española y te caes para atrás. Y ya Antena 3 o Telecinco, que son La Sexta, que son canales de Berlusconi, pues imaginaos. Mi recomendación es no encender la tele, y hay que informarse en otros lugares de lo que pasa en el mundo. Yo tenía una preguntilla respecto a la recuperación de los cuerpos de las víctimas. Eso un familiar mismo lo podría solicitar al ayuntamiento. No sé si lo habéis entendido bien. Bueno, claro, es como la financiación son los ayuntamientos los que tienen que empezar este proceso, hoy en día, ahora mismo. Claro, pero tiene que ser como de un familiar. No es obligatorio que sea de un familiar, el ayuntamiento podría hacerlo, digamos, por su cuenta, pero por ejemplo tenemos la cuestión de que la Junta de Andalucía tiene que dar permiso para poder hacer la sumación, o sea, aquí en Andalucía, y le dan mucho más peso, se sienten como más obligados a poner menos trabas si hay familiares detrás. Entonces es bastante importante por esta cuestión que hace posible que haya familiares, porque te lo van a poner menos complicado, porque lo ponen complicado. Y la siguiente pregunta sería, si por ejemplo una persona solicitante a ello, ¿no? A un ayuntamiento y tal, esa persona fallece o tal, esa solicitud cae en olvido, recae sobre alguien. O sea, si por ejemplo alguien quiere solicitar al ayuntamiento que se excave en tal sitio porque tiene noción de que hay familiares suyos y demás, si esa persona, por edad, por lo que fuese, fallece, ¿la solicitud sigue adelante por parte del ayuntamiento o...? Dependerá del ayuntamiento. O sea, que podría decir fuera, ya está con poder, claro. De hecho, esa es una de las cuestiones que según muchos medios de comunicación y demás, con esta ley iba a cambiar y en realidad no cambia. Se supone que iba a ser el Estado el que se iba a encargar de oficio, digamos, de hacer estas exhumaciones, de encargarse de todas, y eso no es así. Lo que va a hacer es poner dinero a través de la FEM para los ayuntamientos, por lo que la cosa va a seguir exactamente igual que está ahora. Si un ayuntamiento no quiere, porque no le interese, pues no lo hacen y ya está. ¿Quién va a obligarlo? Si no solicitan estos permisos, no mueven los permisos necesarios, ¿quién los va a obligar a que lo hagan? Tendría que ser al contrario, y esa es el asunto. Tengo una pregunta para ti, ¿puedo hacerla? Bueno. Hablando de las cosas. Tarda un segundo. Venga, sí. Mira, yo soy de Deifonte, ya lo he dicho. Deifonte en el año 2015
cuando estaban reformando el cementerio, se encontraron con una fosa común. Y al señor alcalde no se le ocurrió otra cosa que llevarse los huesos que no podían volver a meterlos al consistorio y los demás taparlo con hormigón. Aquí tengo a los concejales del Ayuntamiento de Leifonte, que pueden decir que lo que digo es real. Sí, me lo creo, vaya. Entonces, yo no sé qué más hacer. Yo he hecho artículos, he denunciado, he hecho miles de Pero esa cosas. fosa, le echaron hormigón dentro de la fosa. La taparon con hormigón. Y ya han hecho una terraza encima. Toda un cimiento, un bloque, un muro de cimiento, un muro de cimiento de estos anchos y una plazoleta así como una especie de terraza arriba. Entonces yo ya no sé dónde reclamar más, no sé dónde gritar. Y había un cráneo, yo me enteré porque un día que tuve una reunión con el señor alcalde, me sacó un cráneo, muy orgulloso él, del armario que tenía un disparo en el lado. Pero ahí lo tienen, así. Un fémur y unas cuantas articulaciones había. Le dije al señor alcalde, yo te puedo ayudar a En su llevar... momento no dieron parte no denunciaron que allí había un enterramiento No, porque clandestino. sabes que la respuesta del alcalde fue, es que si no, ya sabes, me hubieran parado la obra. Claro. Pero es que di lo más serio de qué partido es. Es que lo peor es que vaya a caer de espalda, porque que el alcalde de Leifonte es de Izquierda Unida. Bueno, si yo te contara en Loja, el PSOE y en Biznar, el Izquierda Unida, También han hecho cosas así. Yo creo que es ¿Qué año que dices que fue? en el año 2015, hace 7 años, yo digo siempre, No es una- uno no es lo que dice. ilegal. Eso no se puede hacer de esa manera. Pues en el consistorio estaba un cráneo, un fémur y unas articulaciones, por lo menos estaba. A mí me la enseñó muy Es que lo orgulloso. primero que tienes que hacer cuando aparece una fosa común, lo sepas que está ahí o no lo sepas, tienes que llamar a la Guardia Civil. La Guardia Civil tiene que venir un juez que diga, claro, y después te dejan continuar cuando ven que efectivamente una fosa común de la guerra civil, que los crímenes escritos. Pues no, pues esto se ha etcétera. dejado Y pasar. después ya puedes continuar, pero si no puedes cogerlo. Vaya, que a mí me sacó el cráneo en el Y en 2015, ayuntamiento y muy orgulloso él hasta que le dije, mira, señor alcalde, yo esto me puedo poner en contacto con las personas indicadas para poner estos huesos donde tienen que estar, no aquí en el ayuntamiento. Y ya no he vuelto a saber más de él, ni, bueno, sí he vuelto a saber, pero de este tema no me ha vuelto a hablar más, ni hay nadie que me ayude. Yo he denunciado, yo he hecho miles de cosas, ahí hay testigos que saben que no estoy mintiendo y no se puede hacer nada. Luego, ahora pues, En 2019 el cráneo seguía en el armario. Yo ya después no sé. pero bueno, perdona, la fosa esa si la llenaron de hormigón, Esa ya se puede recuperar completamente, no pueden hacer nada. Claro. Pero vaya que denunciar eso, sí. Pues porque está eso no- denunciado, totalmente ilegal. pero no ha llegado a ningún lado porque a mí me mandaron una carta a la juzgada diciéndome que desestimaban el caso porque no había pruebas reales. Yo había aportado solamente mi testimonio. Claro, no puedo hacer lo que... Si yo lo hubiera sabido que me iba a sacar el cráneo, lo grabo con el móvil, pero no. Ahora después que... En Órgiva, después de 8 años de gobierno de izquierda oficial, pues tampoco el Carrizaje creo que es una de las fosas más grandes quizás de Andalucía o de Granada. no, Ahí no se ha hecho un estudio y sin embargo antes de estar en esa corporación, esta individual en cuestión, pues sí que iba allí y metía mucha caña, pero luego durante 8 años no movió una maldita máquina ni llevó un equipo de expertos tal cual Alfredo. Y en el cementerio, el antiguo cementerio que está dentro del casco urbano, un poco ya quedó dentro, pues también se supone que ahí hay fosas que nunca se sumaron y hay una plaza encima, un poco el hilo de lo que comenta. Los procedimientos son tan tediosos y a nivel particular, pues te extraña, como no haya una asociación con cierta potencia para darte cobertura, ha habido amagos y gente interesante, por supuesto en la Izquierda Unida, José Vicente Pérez andaba detrás de la memoria, también dando cobertura a estos asuntos, pero no fueron más allá. Luego a la hora de la verdad nadie se retrata, pues no sé, por cuestión de dinero, por lo que sea. Y para terminar, para no extenderme, una pregunta sí quería yo hacer, Alfredo, ¿cómo están las pesquisas de las fosas que en Iguala podrían dar con el hallazgo del maestro este de Churriana, que fue inspirador de la película La lengua de las mariposas? De Alendín. De Alendín, ¿no? Ángel Matarán. Pues estamos esperando a que haya resultados del análisis. ¿Hay posibilidades reales? Hay posibilidades.
Claro, porque una de la familia siempre ha creído que estaba en Miguela. Y hay uno de las personas que estaban enterradas en la fosa que ahora, después de los estudios antropológicos, más o menos coincide con la edad que podía tener. Pero claro, esto es que puede estar. La familia siempre ha creído que podía estar en Miguela, pero también en un acta de defunción que hicieron posteriormente, también pone que puede ser Buñuelas, el nombre y tal. Pero la familia siempre ha creído que fue en Miguela. Ahora toca esperar. Hola. Bueno, pues yo voy a ser ese tipo de persona odiosa que diga, más que una pregunta, tengo una reflexión. Y me gustaría comentar que siento que hay veces que desde los movimientos combativos, de izquierdas, como se les quiera llamar, muchas veces cometemos el error de infantilizar un poco a la derecha o al fascismo y creernos que simplemente son tontos, que no leen lo suficiente, que no tienen la suficiente cultura. Y creo que esa es una idea con la que tenemos que acabar porque no termina de ser real. Es verdad que durante mucho tiempo ha sido así, pero están surgiendo muchísimos movimientos intelectuales de derecha, con gente con muchísima formación, y tenemos que tener claro la fortaleza que puede tener el enemigo. Porque si no, si solo los infantilizamos y creemos que son bebotes en pañales, nos podemos llevar a una sorpresa grande. Y luego quería añadir que, totalmente a favor de la memoria histórica y me parece súper importante, pero creo que tenemos que ir un paso más allá. Que la memoria sola no vale, porque si no corremos el riesgo de que nuestros bisnietos se vean así, se vean en la misma situación en la que estamos nosotros también. Que es súper importante la memoria histórica, pero el capitalismo y el fascismo ha desarticulado por completo la comunidad, el sentido de comunidad, la lucha obrera, la consolidación que esos movimientos antes tenían, y entonces creo que las personas que somos capaces de ver esto tenemos que empezar a organizarnos, tenemos que volver a crear esa unión, crear movimientos combativos y de lucha y de bases, porque ya se ha demostrado con la ley de la memoria histórica y con este ejemplo que tú has puesto desde Ifontes que muchas veces las instituciones no son de fiar y no podemos confiar en ellas, que solo nos tenemos a nosotros y tenemos que seguir luchando. Muchas salud. Sí. Te voy a aplaudir porque sí, no puedo estar más de acuerdo con ella con el tema de que tomamos a los fachas porque son tontos, por verlos como nenitos que no saben lo que hacen, pero en verdad tienen muy claro lo que hacen, saben muy bien lo que hacen, y no de ahora. Como he dicho, esto es algo sistemático que llevan preparando hace mucho, está más que premeditado, y como tú dices, estoy completamente de acuerdo, no es suficiente con decir tengo memoria, hace falta unirnos y plantar cara. Es que no es suficiente con guardar memoria, hace falta plantar cara al fascista, y el fascista no es solamente el del PP y el de Vox, hay gente en Izquierda Unida, como yo estoy diciendo, este alcalde de Ifontes, que son fascistas. Y no, como tú has dicho, no nos podemos fiar de las instituciones, no podemos. Completamente de acuerdo con ella. He pedido la palabra porque realmente la reflexión de la compañera es bastante buena. Hay que poner algunos matices. Yo conozco a algunos intelectuales de la derecha, hay muchos de muchos tipos, pero creo que en general no tienen tanta formación como se cree. Lo que ocurre es que entienden cómo funciona la sociedad, cuáles son las condiciones de la sociedad, de la gente, y ellos lo que recurren son a metodologías sencillas. Es decir, teniendo el poder de los medios de comunicación, lo que hacen es repetir, reproducir argumentos sencillos sobre premisas establecidas durante 40 años de dictadura. Entonces ellos siempre lo tienen mucho más fácil. Y yo creo, no es que genéticamente sean más tontos, es que simplemente no tienen más formación porque no lo necesitan. Es decir, lo tienen mucho más fácil que nosotros. Cuando hablo de los argumentos efectistas, hay que ir, por ejemplo, a la universidad y escuchar al profesor que te suelta una chapa de 2 horas,
y te quedas con muy poco de lo que dice. Sin embargo, tú vas a Federico Jiménez Los Santos, que cuenta dos burlas efectistas, y la gente se queda con eso, se queda con todo lo que ha hecho Jiménez Los Santos, ¿no? O cualquier intelectual de esta cuestión. Entonces, muchas veces la batalla por la verdad y por lo racional es una batalla desigual. Y claro, en verdad era eso. Yo solo como apunte, cuando yo hablo de intelectuales de derecha, en ningún momento estoy pensando en Jiménez Los Santos, por favor. No unamos esas dos palabras. Sí, sí. Hombre, pero podemos pensar en... César Vidal queda de la misma cuerda. Claro. No, pero César Vidal es que tampoco es mucho más que Jiménez Los Santos. Sí, escribe mucho, en verdad. Y a ver, Jiménez Los Santos, ojo, porque... Dragó. Bueno, este Dragó, bueno, es que es una de estas personas que ha tenido una vida de tribulaciones, ¿no? Pero... Como el Frankenstein, ¿no? Era aquel de Betige, ¿no? No sé. La cuestión está... Se suelen hablar algunos que son académicos, incluso tienen una formación fuerte, pero no tienen comparación por regla general frente al otro bando. Realmente, la persona que está en los departamentos de historia contemporánea escribiendo de una forma fuerte, el 80%, 90% que están con este tema son de izquierda. Y realmente las personas un poco de derecha, que también porque es que los hechos son los hechos, ¿no? Pero hay bastante desigualdad. Lo que pasa es que la derecha tiene una serie de editoriales, de libros, que tienen una buena llegada, ¿no? Y es fácil derramar una serie de premisas preestablecidas y que la gente se queda con eso. Y la gente pues está todo el día trabajando con su familia, con problemas, no puede estar escuchando argumentos largos de intelectuales todo el día. Un día puede que sí, pero en general en su día a día lo que tiene efecto es lo que te dice en 5 minutos un vídeo de YouTube o algo así, ¿no? Entonces lo que nosotros tenemos que reflexionar es cómo utilizar una metodología de difusión más efectiva, con más efecto, ¿no? Eso ahí sí lo comparto y invito a mucho tu reflexión, ¿no? Que son más listos, lo es más fácil, pero también son más listos a la hora de llegar a la gente. Que esto me intimida mucho. No, pero yo estoy muy de acuerdo con la reflexión de esta muchacha, porque es que resulta que tanto en la izquierda como en la derecha hay referentes intelectuales que son atractivos. Si tú te coges un discurso o un escrito de Millán Astray o de Blas Piñar, te das cuenta que tiene energía y que tiene una serie de cualidades que a la gente le puede atraer. Lo que hay que poner en claro es que esa gente defiende a una minoría privilegiada siempre, que a lo mejor menos del 10% de la población en contra del 90%, que es la gente normal que trabaja y que nunca va a tener los privilegios, ni el acceso al dinero, ni a los puestos de trabajo. Esto lo podemos ver muy bien en la actualidad con los muchachos estos de la residencia universitaria. Es decir, pagan un dinero, ellos ya saben que van a estar ahí hasta que tengan un buen puesto de trabajo, van a entrar en puestos de trabajo donde ya los tienen guardados para ellos porque son amigos de los padres, y ese tipo de relaciones personales entre gente que tiene privilegios siempre existe. Lo que pasa es que beneficia a un porcentaje de la población muy pequeño. La diferencia de la izquierda con la derecha es que en general la izquierda o el pensamiento político más abierto intenta beneficiar a una mayoría, y la derecha, los privilegios siempre va a ir a esta minoría. Pero que hay atractivo y intelectualidad en la derecha, por supuesto que sí. De hecho, los jueces son gente que se tiene que preparar mucho y son gente intelectualmente muy potente, y la mayoría son conservadoras, así que eso nunca hay que caer en la sensación de que por ser de derecha tienen menos conocimiento. Al contrario, suelen tener más conocimiento porque tienen más posibilidades, pero defienden sus privilegios. Que esa es la diferencia, que defienden una posición personal y familiar muchas veces. Era una reflexión simplemente. De político potente, aquí, Bueno, yo un último comentario. Cuando conocí a Priscila, una cosa que le comenté sobre la memoria histórica es que la derecha tiene memoria histórica, solo que hay una memoria histórica diferente, mientras que de la izquierda nosotros, por lo que sea, es de personas,
la derecha de la propiedad es una memoria histórica de la propiedad. Porque aparte de las muertes, asesinatos y tal, y asegurarse de que los privilegios económicos y sociales no fuesen desafiados, hubo después de la guerra un reparto de las tierras que quedaron baldías, sin dueño, o... Y con dueño. Claro, y la otro con dueño, ¿no? Por ejemplo, en el pueblo, tú lo sabes, la gente que era de izquierda perdieron sus propiedades y se las quedaron, perdón. Sí, se las repartieron. Se las repartieron la gente de derecha. Entonces, y hay mucha gente que ha estado viva y, por ejemplo, a un tío de él le ha dicho, aquello, su vecino, su vecino todos los de años que va a coger la aceituna, tu aceituna, de su pedazo de su... Que la había robado. Claro, que te lo había robado porque él era de derecha, la derecha ganó y tú te jodiste. Cristina lo Pero ha es que ahí sí. tú lo has explicado bien. A esta altura. Claro. Expropiación obligada, ¿no? O expolio, un expolio en todo el país que... Allende y Fondos, por ejemplo, si quieres saber quién es de izquierda, vete a los barrancos. Los barrancos es de gente de izquierda. Claro. Es verdad. Su padre, Pero los peores trozos, Es los verdad. peores fincas son, nosotros el barranco tiene unos cuantos olivos que eso es nada, naturaleza, porque dice, ¿qué vas a coger aquí? Pues ya se lo hemos dejado al campo, a las abejas para que hagan miel de ellas y ya está, pero los peores pedazos son de la gente de izquierda. Y los mejores son de los de Y la izquierda. gente joven presumiendo, los niñatos y niñatas con 20 años, y yo soy. No tienes, tú no eres. Tu abuelo, tu bisabuelo. Lo robó. Se lo Y entonces robó ahora lo a tiene. a tu colega que tienes, que le dices colega y en fin. Sí, sí, sí. Claro. Hombre, algunos aspectos son anteriores de la guerra, porque los pobres pues siempre están un poco marginados, ¿no? Pero con la guerra, el trauma que se vive en todo el país establece un reparto de la propiedad y de lo que es también público estatal fundamental, que ha llegado hasta nuestros días, hasta tal punto que yo todo esto siempre lo explico para aquellas personas que a lo mejor tienen dudas o se enrolletan sobre la resistencia de mucha gente y de la derecha en particular, pero también mucha gente que tampoco son derechistas, ¿no? De la memoria histórica, siempre hablando de la memoria histórica. Yo conozco muchas personas que no tienen idea política en la actualidad, pero no les gusta el tema de la memoria histórica, y yo sé que es que heredaron ciertas tierras de la guerra que no han subido. Y por eso en este país hay ciertas heridas, cuando dicen la herida está encerrada. Bueno, lo que no está tan cerrado es el tema este de la propiedad, que como se vuelve a abrir y que se tenga que devolver ciertas tierras, hay algunos incluso que no son de derecha que les devuelven. Claro, eso no va a donde tienen la piscina. Bueno, yo, pues una anécdota de la de todos los pueblos. En los casinos es donde se hacían las listas y en los casinos es donde hacían todas estas maldades. En el caso de Valderrubio, mi compañera de allí y tal, contaban que empezaron, pues nada, se animaron y empezaron a matar a la juventud y a todo, hasta que uno de ellos, un terrateniente de ellos, no es que estuviera mejor corazón, es que les dijo, coño, ¿quién nos va a trabajar la tierra? Y por eso pararon. Y por eso pararon. O sea, no es cuestión, a veces cuando se les dice la humanidad que nos quieren vender ellos, dicen, no, tu humanidad estaba en tu bolsillo, no estaba en otro lado. Pues bueno. ¿Recuerda el resto del programa que tenemos? Sí, los